quiero saludar a mis invitados de hoy desde nuestro estudio en Washington, Adolfo Franco, estratega republicano, desde nuestro estudio en Miami. Le doy la bienvenida a José Dante Parra, estratega demócrata, presidente de Próspero y Latino. Y desde Madrid está con nosotros Julián Mateos, analista en políticas de seguridad y defensa. A todos ustedes, bienvenidos, muchas gracias. Señor Franco, un triunfo para Trump, así lo consideran los republicanos, así lo están mirando desde el gobierno. Bienvenido. Buenas noches, Andrea, y muchas gracias por la invitación. Por supuesto que es un triunfo para el presidente Trump y así ha sido interpretado aquí en Washington y francamente a través de todo el país. Es un triunfo parcial, como bien ha señalado aquí ustedes siempre en una buena presentación. La decisión final se tomará durante el transcurso de este año, cuando la Corte en pleno decida si la propuesta completa se va a aceptar. Lo que ha hecho la Corte es decir que puede proceder, todo esto estaba detenido, como han señalado ustedes, que puede proceder parcialmente. Hay 3 magistrados conservadores que están ya públicamente, o por lo menos con sus declaraciones, cuando se tomó esta decisión, que indicaron que están a favor del veto total, lo que ha solicitado el presidente. Pero la Corte ha hecho algo, como bien han señalado ustedes, que es decir, puede proceder la administración, el gobierno, el ejecutivo, parcialmente. Han dado casi todo el presidente, pero no todo. Por ejemplo, personas que tienen no solamente familiares, y es un poco confusa quién es un familiar y quién no es un familiar. Por eso es una decisión de funcionarios del Departamento de Estado. Pero también personas que tienen trabajo ya solicitado, estudiantes, etcétera, pueden ingresar al país bajo esta orden parcial. La respuesta es: claro que es un tremendo triunfo para el presidente. Hay que recordar que nuestro sistema es un sistema federal y hasta el momento las personas que no estaban en desacuerdo, los fiscales y los litigantes, habían escogido estados o partes de nuestro país donde existían, o existen, mejor dicho, magistrados y cortes donde dominan los demócratas y han sido nombramientos en gran parte del presidente Obama, en el estado de Washington, en Hawái, etc. Cuando esto llegó ya a la Corte Suprema, todos nosotros hemos pensado que esto siempre se iba a aprobar en su totalidad, yo creo, o como ha hecho la Corte, parcialmente. Así que claramente es un triunfo político para el presidente Trump. José, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y más que un triunfo político, es una herramienta que va a servir, que tiene lógica, que está encaminada y que tiene un objetivo concreto. 120 días de veto sirven ¿para qué, José? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la oportunidad. Mira, primero que todo, el esquema de analizar esto como un triunfo para el presidente, como si fuera un partido de básquetbol, me parece una forma errada de darle el análisis a esto, porque hay que analizarlo desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de relaciones exteriores y cómo ayuda esto al país a de verdad conseguir la cooperación de aliados en el exterior. Y no solo eso, sino que siempre la meta principal para luchar contra el terrorismo a través del mundo es lo que famosamente llamaba el presidente Bush como ganar corazones y mentes. Y este tipo de vamos a decir, de acercamiento en el que se le niega protección a refugiados. Recordemos la imagen esa del niño sirio después de un bombardeo dentro de una ambulancia, del niño cubierto en sangre. Para mí todavía es bastante, o sea, yo creo que es bastante elocuente en cuanto a lo que significa esto. Y decirle a muchas de estas personas que son las víctimas principales del extremismo terrorista, decirles de que no van a tener protección en el país que tiene una estatua de la libertad que dice proteger a las personas más minusválidas y más vulnerables del mundo, yo creo que de verdad causa un problema. Y segundo, las grandes amenazas que hemos tenido en los últimos años en cuanto a terrorismo ha sido terrorismo doméstico. Si tiene que ver con terrorismo cometido por musulmanes, han sido personas nacidas acá, ciudadanos americanos,
que se han radicalizado ya de este lado del país. Y este tipo de veto contra un refugiado, contra un niño como el que vimos en esa ambulancia, o el cuerpo del niño ese que vimos llegar a la orilla en una playa en Turquía, yo creo que eso no hace nada para asegurar más a los Estados Unidos, sino que simplemente le demuestra al mundo que Estados Unidos ha dejado un vacío en cuanto a liderazgo y en cuanto a mantener los morales, la moral de un país que acoge a las personas más necesitadas. Julián, bienvenido y gracias. Usted es analista en políticas de seguridad y defensa y vuelvo a lo mismo. Esto tiene un objetivo, es decir, quien decide tomar una decisión como estas tiene un objetivo en mente como la de cuidar su soberanía. ¿Eso tiene sentido para usted que conoce políticas de seguridad? ¿Funciona o puede funcionar? Hola, buenas noches. Pues en primer lugar y desde el punto de vista operativo de la defensa, en absoluto. Quiero decir, vamos a ponernos en la parte del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, y entendemos que vetamos la entrada a los ciudadanos de esos países porque entendemos que suponen un grave riesgo para la ciudadanía estadounidense. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Que en 90 o 120 días se van a erradicar todos los terroristas en estos países? ¿Todas las personas que pudieran tener objetivos terroristas en estos países de mayoría musulmana van a erradicarse en 90 o 120 días? Es un sinsentido. Y coincidiendo con mi predecesor en la palabra, es científicamente demostrado, estadísticamente comprobado, no es una opinión, esto es información, que cerca del 90% de los terroristas que llevan a cabo ataques en suelo europeo y más del 97% de los que lo han hecho en suelo norteamericano corresponden a lo que se denomina la segunda o la tercera generación de inmigrantes. Esto es, hijos de inmigrantes que llegaron a los territorios europeos o norteamericanos hace 25 o 30 años. Esta generación, segunda generación de inmigrantes que ha nacido en suelo americano en este caso, que tiene la nacionalidad norteamericana y que ha sufrido un proceso de radicalización interna, bien mayoritariamente en medios telemáticos, bien sea internet o redes sociales. Ese es el principal problema, no los refugiados. No hay que ser idealistas y entender que en grandes migraciones de población pueda haber elementos terroristas, pero no la gran mayoría y no la totalidad. Y esto no es una cosa nueva, es una adaptación de lo que ya vimos en la campaña electoral, donde en un primer momento se habló directamente de prohibir, de vetar la entrada a los musulmanes como confesión religiosa, como grupo étnico, algo que viola completamente los tratados suscritos en la comunidad internacional por Estados Unidos, como así también viola los tratados que han firmado en acogida de los refugiados, que no hay que olvidar que al final son las personas más vulnerables de cualquier conflicto y que desde luego si salen de sus países, si abandonan sus casas, no es por gusto, es precisamente por evitar una muerte segura. Sí, Adolfo quiere anotar algo a lo que usted está diciendo, Julián. Adelante, Adolfo. Oh, sí, varias cosas. Primero, esta medida no es una panacea, es para poner en función sistemas que puedan en el futuro, yo creo, de una manera más eficaz de poder decidir o ver si es una persona que va a hacer algún tipo de daño, tiene el propósito de hacer ese daño a Estados Unidos. Las personas que ingresaron a nuestro país hace 15 años eran extranjeros y atacaron a las torres. Todos ellos eran extranjeros y tenían visados. El presidente nunca ha dicho que esto es eliminar, mi amigo está muy mal informado, el terrorismo en 90 días. Es decir, poner en proceso, yo creo que un sistema mucho más estricto de poder ingresar a los Estados Unidos. Dice que solamente 10% en Europa eran de personas de países no nativos de Europa. Pues yo estaría muy contento si podemos eliminar ese 10% de entrar en nuestro país. Eliminar una persona, yo creo que puede hacer tanto daño, vale la pena poner en lugar estas medidas. En términos de mi amigo José, no soy yo que he dicho que es un triunfo político. Lo han dicho todos los medios de comunicación, lo han dicho todos los periódicos, aún los de izquierda en este país, que él lee, como Washington Post y el New York Times. Triunfo para el presidente Trump, y es un triunfo por esta razón. Es una promesa
electoral cumplida. Y en ese sentido, por supuesto, que es un éxito. Sí. Lo curioso es que estos 6 países estaban señalados por la previa administración del presidente Obama como países de alto peligro para Estados Unidos y países que tenemos que tener sumamente presentes y medidas necesarias para evitar que, como tanta actividad terrorista, que personas ingresen a este país. Todos estamos a favor de los refugiados, pero si no tenemos un sistema de control, si no queremos repetir lo que ha pasado en Europa, donde las personas están entrando y no sabemos quiénes son, el presidente ha reaccionado de una manera muy correcta y por eso la Corte Suprema inteligentemente ha aprobado y va a aprobar esta medida, sí. Yo creo que a la larga, en su totalidad. Adelante, José. Andrea. 2 cosas. Primero que todo, me alegra mucho que Adolfo haya traído a colación los ataques del 11 de septiembre. En su gran mayoría, casi todos los atacantes, si no todos, provinieron de Arabia Saudita y de Egipto. Arabia Saudita. Esos países no están dentro de la lista que ha anunciado el presidente Trump. Curiosamente, el presidente Trump tiene nexos comerciales con los países árabes que no están en la lista. Y segundo, si estamos hablando de seguridad nacional, en cuanto a los refugiados, de todas las personas que entran a los Estados Unidos a través del existente sistema de inmigración del país, que es otro tema a tratar, que la cantidad de problemas que tiene, pero de todas las personas que entran, son los inmigrantes más estudiados antes de poder entrar. Pasan por más filtros de seguridad que cualquier otra persona. Un refugiado, para entrar a los Estados Unidos bajo el título de refugiado, tiene que pasar un proceso que dura 2 años y medio. No es cierto. Y que Adolfo me venga a decir de que no sabemos quiénes son, ni quién vienen, ni por dónde vienen, cuando estas personas son analizadas por el FBI y una cantidad de otras personas. Y regreso al mismo punto. Si no están analizadas por el FBI. La meta aquí es seguridad nacional. Arabia Saudita debía estar dentro de esa lista porque de ahí provinieron la mayoría de los atacantes del 11 de septiembre. ¿Por qué no está Arabia Saudita ahí? Bueno, vimos al presidente Trump haciendo un baile de los sables con los reyes y la realeza Arabia Saudita hace no hace mucho. Y yo creo que eso nos dice bastante. Las palabras, o sea, las imágenes dicen más que las palabras, ¿no? Adolfo, ahí con este veto se está afectando, unos dicen que están pagando, justos por pecadores, porque la decisión amenaza con dañar a las personas vulnerables, por ejemplo, que esperan llegar a Estados Unidos como personas con condiciones médicas graves o que sean víctimas de la violencia o estudiantes. Es decir, se está generalizando y se está haciendo pagar a unos por todos. Bueno, yo no lo veo así. Estamos claramente, y empezó esto con las declaraciones del presidente Bush, en una guerra contra el terrorismo internacional organizado, y desafortunadamente estos son los países donde los gobiernos no funcionan, como en Siria, Somalia, etcétera, y son países donde hay tanta actividad terrorista señalada por funcionarios del gobierno, no por el presidente Trump, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que tenemos que tomar estas medidas por nuestra propia seguridad. Este es el precio que hay que pagar en cualquier conflicto, y estamos en un conflicto claramente. Hemos estado en él durante 15 años. Pero, Andrea, estos 6 países no fueron escogidos por el presidente Trump. Fueron los países señalados por el presidente Obama, a quien José apoya. Si el presidente Obama hubiese incluido a Arabia Saudita y Egipto, estarían esos 2 países incluidos, sin discusión. Y si vemos que no podemos tener los mecanismos necesarios para hacer las revisiones necesarias en esos países, se deben incluir, y eso será algo que yo creo que se está revisando constantemente. Lo cierto es, lo que está muy equivocado, mi amigo, es que todos los funcionarios, si se me manda su correo electrónico, se lo va a mandar el testimonio de los funcionarios del gobierno, las personas no políticas, que han dicho que no existen los mecanismos necesarios en esos países, y por eso están señalados, para asegurarnos que no entren personas, no que sean todos, pero que entre 1 o 2. Por eso estuve discrepando, solamente son el 10% que vienen de estos países. 10% de los ataques terroristas son 10% demasiado. Así que tenemos que hacer todo lo necesario para proteger nuestra seguridad. Esa es la labor principal del presidente de Estados Unidos. Él tiene como deber
proteger nuestro pueblo, los Estados Unidos, antes de preocuparse por otros países. Y por eso es una política sensata y una política francamente que nació cuando se señalaron nuestros países, 6 países, bajo la previa administración. Ahora, Julián, vamos a hablar de lo que también está causando debate, porque bueno, ok, entra este veto, pero hay preguntas como, ¿qué es un familiar cercano? Y parece que eso se ha dejado como a la interpretación del gobierno. Y hay para algunos un poco de incoherencias. ¿Es claro eso de familiar cercano? Si me permites, por terminar de responder Adelante. el punto anterior, Andrea, antes de empezar con la nueva pregunta. Me parece que, en primer lugar, el presidente que ha lanzado este veto migratorio es el presidente Trump, no el presidente Obama. Y luego hay una cosa clara, hablando de informes imparciales de los servicios de inteligencia, hay informes desclasificados del FBI que apuntan a Arabia Saudí y a Qatar como fuentes principales de financiación terrorista. Curiosamente, Arabia Saudí ni se menciona, y Qatar, que durante 2 o 3 días ha estado en boca del presidente Trump como país patrocinador del terrorismo, curiosamente ha dejado de serlo a las 24 horas de firmar el acuerdo de venta del F-16 y el F-18, el acuerdo comercial militar. Entonces ya vemos aquí que hay un interés comercial más que un interés en la seguridad. Y luego, evidentemente, el riesgo cero no existe, pero los terroristas están ganando en el momento en el que, para combatir el terrorismo, rompemos los derechos civiles de los ciudadanos que viven en estos estados que llamamos democráticos. Y cuando llegas a ese punto, están ganando la partida de una forma u otra. Y ahora, ya centrándome en tu pregunta, vuelve a ser una bicefalia y una especie de esperpento o un esperpento esta nueva nomenclatura que se da a las relaciones familiares y afectividad, que están delimitadas y marcadas en cualquier código civil, en cualquier código que te permite ver los procedimientos de herencia, cómo se dividen y cómo se componen estas relaciones familiares. Y ahora, en una nueva vuelta de tuerca, en una nueva forma de delimitar aún más, si cabe, estas posibilidades de reagrupación familiar, se hace una modificación y se llega al absurdo, como se comentaba antes, que sobrinos o abuelos no computan, no cuentan como familia directa, cuando en cualquier otro orden jurídico de hereditario, por ejemplo, está clara la línea. Entonces, nuevamente, es un despropósito jurídico, además, que no se entiende esa ambigüedad y crea una inseguridad que no es propia de una potencia como Estados Unidos. José, para los que nos están escuchando y todavía les cuesta entender este veto, porque como ha tenido tantos cambios, tantas esperas, vamos a los hechos. Un yemení, un iraní que hoy tiene una visa norteamericana expedida por una embajada y va a viajar a los Estados Unidos, ¿puede entrar sin problema? Sí. Bueno, eso todavía se está interpretando eso, como acaban de decir ustedes. Si la persona, de acuerdo al lenguaje bastante, vamos a decir, escueto de la Corte, si la persona tiene vínculos con Estados Unidos, puede entrar a los Estados Unidos, para decirlo de una forma simplista. Ahora, recordemos que los puntos de entrada de Estados Unidos prima es la opinión del oficial de entrada, y muchas de estas cosas van del funcionario que está encargado de inmigración en ese momento. Así que yo creo que esto va a terminar en cómo cada funcionario decida si esto le aplica o no le aplica a las personas que están enfrente de ellos cuando están a punto de ingresar a los Estados Unidos. Adolfo, tú decías enérgicamente que sí, que sí. Sí, bueno, en parte lo que acaba de decir José, en parte es correcto. Las oficinas consulares tienen en este momento muchísima discreción para negar o no lo que ellos determinen si una persona que está deseando inmigrar, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando están solicitando un tipo de visado de turista, etcétera, o de negocio. Así que tienen en este momento bastante autoridad para tomar esas medidas. Ahora, lo que para aclarar y que no es cierto es las personas que en este momento tienen visados, que tienen visas para ingresar a Estados Unidos, esas se van a cumplir con eso. Las
personas que estaban en camino, están en camino en este momento, que las tienen en sus manos, y no solamente son familiares, como repito, son personas que son estudiantes, personas que tienen algún tipo de oferta de trabajo con compañías norteamericanas, que ya tienen eso en su posición. Esas personas pueden ingresar a nuestro país. Por lo que yo veo también curioso aquí en la discusión, para aclarar esto, estos 6 países, como están usando mis amigos aquí hablando de Arabia Saudita y de Qatar, etcétera, estos 6 países fueron los 6 países designados por el presidente Obama, no por el presidente Trump, como los países de alto riesgo. Así que si tienen alguna queja, debe ser con el otro presidente. Si se acuerdan, mis amigos, durante la campaña, el presidente Trump habló en un momento dado de tener un veto con todos los países musulmanes del mundo, Indonesia, etcétera. Así que me imagino, si la lógica de ellos es que tiene que ser consistente, entonces estarían ellos a favor, o entenderían por lo menos la lógica de prohibir a cualquiera que venga de un país con una población mayoritaria musulmana a Estados Unidos. El presidente luego dijo, bueno, eso es demasiado amplio, así que vamos a utilizar la lista que usó el presidente Obama. Y por eso están esos países en la lista. Y no está incluido lo que acaban de señalar como Egipto, Arabia Saudita y Qatar. De Trump. Sí. José. Esa lista es mucho más amplia que de los 6 países que mencionó que menciona. La lista Obama es mucho más amplia que los 6 países. 6. Y nuevamente, si el punto aquí es países que dan origen o que fomentan el terrorismo, ¿por qué no está Arabia Saudita dentro de esa lista? Y como acaba de porque son países señalar fallados. el colega en Madrid, de que haya un intercambio comercial 24 horas antes de que se haga este anuncio y después de la fiesta tan fastuosa que la familia real de Arabia Saudita le hizo a Trump y a medio gabinete, el presidente Obama. Deja de verdad muchas preguntas de Y el cómo han presidente sido Obama hizo lo seleccionados los mismo. países que supuestamente son orígenes o fomentan el terrorismo en los Estados Unidos. Y nuevamente, si regresamos, si la cosa es mantener a los estadounidenses seguros, la gran mayoría de las masacres que hemos visto en los Estados Unidos han sido cometidas por ciudadanos americanos. O sea, la gran mayoría. ¿Dónde de verdad comienza y termina la seguridad? Mayoría. Y sin embargo, sobre otros de esos temas no se ha tocado. Pero no se supone, y eso va para tal vez Adolfo y luego para Julián. Adolfo, no se supondríamos que para tener y dictar un veto como estos tiene que haber un estudio detrás, porque lo que dice José es verdad, y es verdad, la gran mayoría son y lo que decía también Julián, gente que ya ha vivido en Estados Unidos, que tiene papeles norteamericanos, los que han hecho atentados. Es decir, ¿qué tipo de estudio hubo, o yo creo que debe haber existido, para dictar un veto como estos y tener seguros que el objetivo va a tener un final adecuado? Adolfo. Pero todos sabemos que países como Somalia y Siria, Libia, son países que están en caos, que ni son países en este momento. Así que hay un descontrol, no hay orden. Así que el estudio yo creo que es bastante rápido de llegar a esa conclusión como la llegó la previa administración. Así que, pero cuando hablamos de esto, Andrea, de gran mayoría, es decir, que vamos a permitir una minoría de atentados en nuestro país porque no queremos ofender a personas que están en el extranjero. La cosa inteligente en la vida es aprender de las experiencias de otros. Hemos visto todo lo que ha pasado en Francia con mucha gente que de verdad vino de Tunisia, de otros países, de Medio Oriente. Así que si no aprendemos de eso, vamos a repetir eso. Yo no quiero que alguien me diga, bueno, la mayoría son personas que viven aquí, pero sí hay un cierto porcentaje que vienen de estos países, pero hay que tolerar esto por no sé qué razón, por X razón. Si hay un grupo que sabemos en estos países, o grupos en estos países, tenemos que tomar las medidas necesarias para hacerlo. Así que yo creo que ese es el punto clave. El último punto es esta cuestión de Arabia Saudita. Entonces, José, tú estabas opuesto a la visita del presidente Obama a Arabia Saudita, 2 visitas, donde él firmó acuerdos
con ese país para vender armas norteamericanas. Y también tuvo una excelente relación con Egipto. Fue su administración, y sí, esa es la lista que señaló el presidente Obama. Nunca se incluyó Arabia Saudita por el presidente Obama. Así que, por favor, hay un estándar aquí para el presidente Obama, la previa administración, y no para este presidente que está llevando el país donde tiene que llevarlo, un nivel de protección que es sumamente necesaria. Julián, ¿esto puede quizás traducirse o replicarse en otros países de Europa que están viviendo, lo hemos visto Alemania, no se diga Francia, los atentados terroristas lastimosamente mucho más comunes y frecuentes que Estados Unidos en estos momentos? Es decir, ¿puede ser una iniciativa para otros países europeos tomar decisiones como estas? Mira, en la comparativa, desde luego, Estados Unidos no, es que es inaceptable, ¿no? Operativamente no tiene comparación. Y volviendo a contestar a mi colega, volvemos a lo mismo. La mayoría de los terroristas que actúan en Europa son nacidos en Europa, hijos de esos primeros inmigrantes. Y ya te digo, y aún así, lo que no se puede tolerar, lo que no se puede permitir, porque entonces dejaríamos de tener la esencia de democracias liberales que tenemos en la actualidad y defensores de los derechos, es violar nuestras propias constituciones, nuestras propias leyes en pro de estos, cuando se puede atacar de una forma segura respetando la legalidad. Y volviendo a la respuesta a la pregunta, evidentemente cuando se habla de mayoría, se habla de la mayoría del espectro de opciones que se quieren cubrir. No hay ninguna medida que garantice el 100% de la seguridad. Y además, hay una cosa clara. El 100% de las armas utilizadas, el 100%, estudios, esto es estadístico, no es opinión, el 100% de las armas utilizadas en ataques terroristas de Estados Unidos cometidos por ciudadanos nacidos en Estados Unidos se han adquirido legalmente. Fíjese, estaríamos hablando que si restringiéramos el acceso a esas armas, seguramente hubiéramos influido en más del 90% de los ataques. Sin embargo, es un tema que parece que no interesa y nos centramos más en la nacionalidad de los ciudadanos. Se habló en campaña de vetar la entrada de musulmanes, con independencia del país de origen. Se habló de musulmanes, es decir, limitar la entrada por la confesión religiosa que profesa la persona, que es una cosa que viola flagrantemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Estados Unidos es firmante y fue impulsor. Lo que no podemos como democracias, porque además operativamente no es viable, es violar nuestros propios derechos humanos en pro de una seguridad, porque estamos dando ventaja a los terroristas. Y te digo, es mayoritaria a los terroristas de lo que se denomina la segunda generación nacidos en nuestros países, que son los que atentan. Voy con Adolfo y luego con José. Adolfo y José. Adolfo. Bueno, este es un bonito discurso divorciado de la realidad. Yo quisiera saber si las leyes estrictas que existen, muy estrictas, existen en Francia, que existen en Alemania, que existen en Inglaterra con relación al derecho de portar armas, si esas leyes sirvieron para prevenir los ataques terroristas. Es decir, que si estas leyes que son tan estrictas en estos países se han cometido barbaridades en este país, esto es un profesor, no sé qué, hablando de una manera divorciada totalmente de la realidad. Lo cierto es que nada de esto, y lo ha dicho ya la Corte Suprema de los Estados Unidos, nada de esto que hasta el momento está fuera del marco de la autoridad que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y yo espero, Andrea, tener un programa aquí, porque en Estados Unidos, al final de cuentas, la Corte Suprema va a decidir la legalidad de este veto, que no es un veto contra los musulmanes, mis amigos, es un veto con los países, esos 6 países donde hay una población mayoritaria, de origen pero musulmán. El veto es aplicable a cualquiera, sin que ver con la religión de la persona. Veremos si la Corte Suprema está de acuerdo con este bonito cosa teórica de Madrid. Esto tiene que ver con una cosa muy clara. Sabemos que estamos en guerra, sabemos que están entrando personas de nuestro país ilegalmente y tenemos que tomar las medidas necesarias, todo lo necesario para proteger a nuestro país. Eso es lo que le corresponde al presidente. Punto. No lo que está pasando en Siria y en Somalia. Voy con José y luego Julián. José, Julián, por favor.
Dos cosas, Adolfo. Después de la masacre de Orlando, en en la discoteca Pulse, la persona que cometió esa masacre nació en los Estados Unidos y se radicalizó aquí en los Estados Unidos. Y entonces, sin embargo, se propuso en ese momento que las personas que estuvieran en la lista en la lista de sospecha de terrorismo, que no pueden montarse un avión sin antes hacer un seguimiento de seguridad primero, que a esas personas se les hiciera un seguimiento también antes de comprar armas dentro de los Estados Unidos. Y tu partido se opuso, Adolfo. ¿Dónde está la búsqueda de la seguridad? Si no queremos que caigan armas letales en manos de un terrorista y se oponen a eso también. Entonces, ¿es el tema sobre seguridad de verdad o es sobre venderle armas nuevamente a un país o de tener propiedades con el nombre Trump en estos países? ¿Cuál de las dos es, Adolfo, por favor? Luego de José va Julián. Adolfo, un segundo, espérate, porque voy en orden. José y Julián, que también quería responder, y luego vuelvo con Adolfo. Julián. Sí, no, en primer lugar, me maravillo de las dotes adivinatorias que tiene mi colega, porque él ya sabe cuál va a ser el resultado de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que es una cosa bastante agradable. Y luego, en segundo lugar, hace mención a los ataques en Europa, pero desconoce completamente lo que dice, porque precisamente esas leyes restrictivas en cuanto a armamento han evitado un gran número de muertos y han hecho que los terroristas del ISIS, del Daesh, hayan tenido que recurrir a lo que se denomina el terrorismo low cost. ¿Qué están utilizando mayoritariamente? Cuchillos, martillos, vehículos, cosas que son prácticamente imposibles de reprobar. Pero imagínate qué punto nos encontraríamos si tuviéramos un sistema de libertad de portar armas como en Estados Unidos. Entonces no se entiende lo que él dice y coincido plenamente con lo que es el anticipar la política económica a la seguridad. Cuando se restringen vetos para portar armas, se llevan a cabo acuerdos multimillonarios con países que 24 horas antes del acuerdo son altamente, cito literalmente las palabras de Trump, altamente patrocinadores del terrorismo. Y 24 horas después de firmar el acuerdo multimillonario ya se han disipado los terroristas del país. Y termino este bloque con Adolfo, brevemente, Adolfo, porque favor, José le había hecho también unas preguntas. Adelante, Adolfo. Rápidamente. Primero, hay que tomar en cuenta que cuando mueren más de 200 personas en Atocha, en un ataque terrorista en Madrid, yo no creo que esos son ataques de lobo. Y estos ataques han sido todo bien programados y han causado tremendo daño en lo que ha pasado en Niza, etc. Los ataques terroristas, con la excepción, bueno, pero ahora me permite a mí, ¿no? Adolfo, adelante. Con la excepción del ataque, que fue un ataque por terroristas extranjeros en las Torres Gemelas, los ataques en Estados Unidos han sido semejantes a lo que están pasando en Europa. Así que esto no tiene que ver nada con control de armas, tiene que ver con lo que mis amigos están diciendo. Bueno, es un grupo minoritario, son unos cuantos terroristas que están entrando a nuestro país. Y sí, mi amigo, en los Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos sí decide el poder del presidente y sí decide si tiene la autoridad de poner un veto. Y le puedo asegurar que eso se va a sostener por la Corte. José, un Twitter que llama mi atención de uno de nuestros televidentes que dice que puede ser un filtro, pero se necesitan otras medidas. En este concepto de Trump de la lucha contra el terrorismo y basándonos en ese veto, ¿es claro también cuál es su otra estrategia para combatir el terrorismo? Es decir, tiene esta, pero ¿cuál es su otra arma? Precisamente, dentro de la ecuación para controlar el terrorismo, reducir los ataques terroristas, ¿dónde está el componente doméstico? ¿Cómo se hace para evitar que una persona se radicalice en los Estados Unidos? ¿Cómo se hace para evitar que una persona que está en la lista que le prohíbe volar en un vuelo comercial, por lo menos el FBI se dé cuenta si la persona está buscando comprar un arma de asalto? Eso no ha sido parte de la discusión en ningún momento. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿de verdad hay un interés en cuanto a la seguridad de los Estados Unidos o estamos hablando simplemente de medidas simbólicas para complacer a la base del partido dándole contentillo, como se dice coloquialmente en Colombia? Julián, vuelvo también a lo mismo. Esas otras medidas, ese componente doméstico del que queda José, el que dice José, perdón, ¿es claro hoy por hoy en Estados Unidos? ¿Es clara la estrategia de Donald Trump frente a la lucha contra el terrorismo, aparte de este tipo de vetos?
No, desde luego que no, porque volvemos a lo mismo. Si mantenemos que hay una dualidad en los momentos o en las motivaciones que producen el peligro, no se ve esa lucha con ese impedimento de acceso a armas a las personas que han podido sufrir el proceso de radicalización interna, como además así se ha visto, que componen la gran parte de la amenaza terrorista. Entonces, esa pata que es la pata principal de ese concepto de seguridad nacional se queda totalmente coja. Y luego, además, incidiendo en el tema armamentístico, por corregir a mi colega que veo que desconoce, no son comparables, ya que todos los ataques terroristas que se han llevado a cabo en Estados Unidos han sido con arma de fuego y no así en Europa. No es nada comparable. No se puede hacer esa comparativa con unos y con otros, precisamente por la capacidad, la accesibilidad que tiene una persona que tiene la nacionalidad norteamericana de nacimiento, de llevar a cabo ese proceso de radicalización que se lleva a cabo en Internet y luego tener acceso a las armas. Como decía el colega de Miami, nuevamente prima el interés económico por el interés de la seguridad nacional, por mucho que se nos quiera vender, que es lo contrario. ¿Cuál es la estrategia, Adolfo? ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Trump? Pero Andrea, bueno, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Trump? Ha sido la estrategia bipartidista que hemos llevado hace 15 años, pero yo tengo que corregir algo rápidamente. Okay. Decirme a mí ahora que el ataque, el asunto de Charlie en París, no fueron con armas. Y las armas que se han utilizado en Francia en ataques horribles. Si es un control tan grande y tan bueno en Europa, yo no entiendo cómo esto puede suceder. Estos son argumentos de personas que quieren eliminar el derecho de aportar armas para confundir una cosa clave, que es la siguiente. Es decir, que el terrorismo está basado en estos países y otros países francamente mayoritarios musulmanes. Ahí están las células, ahí están las inspiraciones, ahí están los operativos, y son las personas que no podemos dejar ingresar a nuestro país para fomentar exactamente lo que acaba de decir Carlos, es decir, que activar células en este país y hacer todo lo posible. Por supuesto que esto, lo repito, no es la solución completa, pero es parte, parte de un componente de lo que hay que hacer para asegurar nuestra seguridad. Las otras medidas que estamos hablando de lo que hacer domésticamente, que no es eliminar las armas en Estados Unidos, eso nunca va a suceder. Pero las cosas que ha dicho Carlos tienen mérito. Y yo también creo que esa discusión es válida, es decir, cómo vamos a asegurarnos que personas que sabemos que están en ciertas listas, que esas personas no tengan acceso a las armas o a montar un avión. Eso es un punto válido que hay que debatir y con eso estoy de acuerdo. Pero que eso no se use como una excusa con otro programa que podemos traer sobre el derecho de aportar armas. Pero decirme a mí que en Europa no se están utilizando armas por terroristas, por favor. Y si el sistema es tan perfecto en Europa, sí, pues Andrea, entonces yo no entiendo cómo sucedió ni un caso. Sí, no, porque evidentemente es que no se quiere entender y entonces es imposible, pero vamos a ver... Uno de cada 6 atentados en Europa se hace con armas. Evidentemente que están prohibidas e hay un control, pero de la misma forma que están prohibidas e hay un control de las sustancias estupefacientes en Estados Unidos y se consume y se trafica, el mero hecho de que esté prohibida no significa que haya un mercado ilegal paralelo, pero evidentemente sería mucho mayor el flujo si no se persiguiera y estuviera prohibido. Parece algo lógico. Ok, vamos cerrando. Es una especulación. Sí, vamos cerrando, José. Es una especulación suya. Sí, José, vamos cerrando. Es una especulación suya. Se ha dicho aquí que la Corte Suprema va a determinar en octubre que cuando se realicen las audiencias para dar un fallo definitivo. ¿Eso qué significa? Es decir, esto es, lo hemos dicho, parcial, por ahora. ¿Qué podría suceder en octubre? ¿Negarlo por completo, que esto se desborone, o ponerlo como tal fijo? ¿Cuál sería lo que piensa Trump frente a que pudiera suceder por medio de la Corte Suprema? Bueno, obviamente la Corte Suprema está controlada en su gran mayoría por personas que han sido nombradas por presidentes republicanos, así que esa es una. 2, la Corte Suprema no va a analizar en sí si esto reduce o aumenta el terrorismo. Las preguntas, y Adolfo es abogado, así que él puede responder esto mucho mejor que yo, pero las preguntas que resuelve la Corte Suprema son de corte
de Corte Constitucional, ¿no? Y esencialmente es si el presidente tiene el derecho Correcto. de imponer este tipo de restricciones, y si hay un conflicto entre la restricción impuesta por el presidente en su calidad como ejecutivo de los Estados Unidos, pero también los derechos de las personas que están siendo impactadas por esto. En el caso de los refugiados, y regreso nuevamente al tema de la imagen de ese niño sirio después del bombardeo, que a ese niño se le está, bajo estas directivas, se le está negando la entrada a los Estados Unidos y la protección que está pidiendo. Entonces, esa es la pregunta que va a resolver la Corte. Julián, démosle el beneficio de la duda a estas estrategias, a estos objetivos de Donald Trump. ¿Cree que puedan funcionar en algo, que puedan ser un filtro, que puedan tener algo de ganancia en estos 120 días que se aplica el veto? No, precisamente por eso, porque además es incongruente, porque si tú entiendes la posibilidad manifiesta de ataques o de peligrosidad de esos países, plantea un veto continuado y total, no como se ha anunciado, no, para estudiar la posibilidad, pero ¿qué posibilidad vas a estudiar en 120 días? Si además, y en eso estamos de acuerdo, son países totalmente desestructurados, lo que se llama estados fallidos. No va a aparecer en 120 días una administración civil que te dé información rigurosa, antecedentes penales e historial delictivo de los ciudadanos pertenecientes a esos países. En ese sentido, no tiene forma de ser que eso evite estos 120 días para luego volver a meterlo o volver a meter un veto continuado. Es una cosa que aparte de ambigua, tiene poca lógica, la verdad. Hay reacciones también, por ejemplo, el del portavoz del proyecto de ayuda internacional Andrea, para refugiados, que manifestó que la determinación del gobierno norteamericano es absurda y racista. Perdóname un segundo, José, vamos con esta reacción, ya vuelvo. Los grupos terroristas. Todo el veto de musulmanes es discriminatorio. Decir que gente de países principalmente de origen musulmán no pueden entrar al país es absurdo, es racista. José, ahora sí voy contigo, me quedan 2 minutos, adelante. No, precisamente, algo que no hemos tocado acá es el elemento de propaganda, que este veto que están vendiendo muy bien los terroristas para poder reclutar, y es más, han mandado hasta comunicados de prensa celebrando este tipo de medidas, así que se convierte más en una herramienta de reclutamiento y para radicalizar personas que ya han nacido y que han vivido toda su vida en los Estados Unidos o en cualquier país de Occidente. Y yo creo que eso también es una reacción a esto que no les ha importado, la verdad, porque muchos analistas de verdad que lo han venido señalando desde hace rato.